Hola, ¿qué tal? Buen día. El día de hoy voy a tocar el tema del viaje del héroe. Para las personas que no sepan qué es, voy a darles un poco de contexto y antes de que quieran saltar el video, si se dedican a escribir, si realizan cualquier tipo de trabajo o arte, eh, voy a hablarles de por qué esto es bueno conocerlo. La idea de hablar de esto me surge porque acudí a una feria de libro y había un autor presentando su libro, el cual era una historia autobiográfica. Y la persona que presentó el libro inició diciendo la frase tengo depresión y ansiedad. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea de tal vez hablar sobre si el tener cierta condición, cierto trastorno o afección, si está ligada de cierta manera con la inspiración para crear historias o para escribir, el cual es todo un tema. A ver, se puede debatir de si es necesario tenerlo, tener algo o no tenerlo. Obviamente es preferible no tenerlo para la vida en general, pero sí hay cierto nivel de inspiración que surge de esos pensamientos. Y al analizar todo esto, traté de buscar fuentes, o alguna fuente de información que me dijera algo, que me diera algún tema de interés. Y busqué entre mis archivos y recordé que yo alguna vez investigué sobre el viaje del héroe, el cual lo investigué para centrarme en un punto en particular, no para crear una historia, pero perfectamente se puede adaptar. Para quien no sepa qué es el viaje del héroe, es una teoría que creó John Campbell, es un autor. Pondré un diagrama que encuentre porque hay muchísimos diagramas para explicar lo que es el viaje del héroe. Que el viaje del héroe trata de toda una transición que hay entre un mundo conocido y desconocido y todos los pasos que hay que seguir, los retos, todo lo que aplica para un héroe dentro de una historia. Y si nos ponemos a analizar toda esta parte del viaje del héroe, podremos darnos cuenta de que no siempre se aplica a historias fantásticas. Perfectamente se adapta a la vida de una persona. Y el ser autor, ser un artista, habla mucho de esa teoría. Voy a compartirles un poco de mi trabajo de investigación. Am, Aquí voy a leerles algo sobre heroísmo. Todas las fuentes las tengo aquí anotadas, en un momento las voy a compartir, de diferentes autores. El heroísmo, la idea que subyace al considerar al artista como héroe implica en cierta medida su preocupación frente a la vida, constituyéndose junto con su obra en una figura paradigmática, para la época. Tal preocupación debe comprenderse dentro del contexto del reconocimiento de la vida y la muerte, si se quiere, como una constante de lucha y reconocimiento de ambos momentos en la existencia y vida del hombre. No se trata de pensar la figura del artista como un simple creador, inspirado o un creador técnico, sino que se trata de comprender su dimensión creadora como la integración de diversos elementos que posibiliten la relación entre una espiritualidad que se expresa en una corporalidad. Su obra es portadora de un mundo, de una apuesta sobre el mundo. Debería ser un paradigma en el mundo en tanto el creador es transgresor, y su obra, un acto de resistencia. En ese sentido se dirá que el artista es un héroe, cuyo heroísmo respondería a la afirmación de su singularidad. Entre todo esas palabras que mezclan al artista con el heroísmo, yo mi interpretación de todo este manuscrito es que el artista entra dentro de la categoría de heroísmo, ya que constantemente está tratando de representar algo, está cambiando, está emergiendo, está creando. Y como tal, la definición de héroe es
El héroe es quien ha sido capaz de combatir y triunfar sobre todas las limitaciones históricas, personales y locales, y ha alcanzado las formas humanas generales válidas y normales. Esto se inscribe en una idea en la que el héroe debe seguir un proceso aparentemente sistematizado, y ligado un poco a la idea del héroe, clásico o trágico, es decir, un héroe que sortea una serie de momentos que lo inscriben en la trayectoria que asignará su condición heroica. En las palabras de Campbell, el umbral de la aventura. Habría un punto de partida que le orienta y conduce a seguir su destino, o mejor, a desencadenar el curso respectivo de la acción. Sorteará una serie de peripecias que constituirán el desenlace de la acción y su identificación como héroe. Sin embargo, el artista como héroe no sortea una serie de peripecias linealmente constitutivas que lo consagren como un héroe, sino que actúa bajo el reconocimiento de un mundo cambiante y agreste en el que se desenvuelve, y que es necesario para la producción del mundo. Entonces ahí vemos cómo también se relaciona la definición que existe del héroe con el artista, el cual sí se encuentra en un mundo cambiante. Ahí, bueno, estudié también algo de una parte de teatro, la cual no me gustaría mencionar, no me gustaría profundizar mucho, porque yo lo quiero ligar más a la escritura. Pero de eso tratan más o menos las historias cuando hablamos del mundo del héroe. Particularmente me interesó a mí la parte del umbral, ya que es la parte de transición. Si observamos el diagrama del viaje del héroe propuesta por John Campbell, vamos a ver que atraviesa por este umbral dos veces, que es cuando sale de su mundo ordinario para entrar al mundo extraordinario. Y esto ocurre de nuevo. Cuando hace su viaje, vuelve a cruzar al mundo ordinario, pero ya no sería la misma persona. Es como cuando tratamos de escribir nuestra historia sobre un personaje y lo vemos salir de su zona de confort a entrar de lleno en la trama de nuestra historia. Es entonces cuando el personaje obviamente va a cambiar entrando en ese mundo fantástico, en ese mundo especial, el cual no necesariamente tiene que estar relacionado con magia. Eh, Cuando menciona mundo especial se refiere a algo que desconoce, a una parte que desconoce. Si analizamos esto, el personaje se encuentra estando en un momento ordinario de su vida. Entonces recibe un llamado a la aventura que puede manifestarse de diferentes maneras. Cuando el héroe recibe el llamado a la aventura, este la rechaza. ¿Por qué? Porque hay miedo, hay frustración. No quiere salir de donde está porque no sabe qué le va a ocurrir, no sabe qué le va a deparar el destino. Y es en ese momento cuando se encuentra con un mentor. El mentor puede ser cualquier personaje que hayamos idealizado para que hable con nuestro héroe. Y cuando encuentra al mentor es que sí toma la decisión de siempre sí aceptar el llamado a la aventura. Y aquí es donde se viene la parte importante, la transición, que es la travesía del umbral. Es cuando pasa del mundo ordinario al mundo fantástico. Y es ahí cuando las cosas se ponen un poco mágicas, porque ahí viene la parte que yo diría que es el desarrollo de las historias, porque es cuando ocurren los problemas, cuando hay una preocupación real, y es entonces cuando el héroe tiene que aprender sobre quiénes son sus aliados, quiénes son sus enemigos, qué lo va a ayudar y qué no, y las pruebas que debe cruzar. Cuando llega el internamiento de la caverna profunda, es cuando se encuentra en la parte en la que va a ocurrir algo muy importante. Es cuando se adentra al más profundo miedo, por decirlo de alguna forma, y es cuando llega la odisea. Es cuando llega el momento clímax del héroe. Si lo vemos en el diagrama está opuesto a como estaba en un principio, porque ahí es cuando ocurre la parte importante, que es la muerte y la resurrección. Nuestro personaje
en el viaje del héroe va a morir de cierta forma. Y después llega la recompensa. ¿Qué es lo que ocurre después de que ocurre, perdón, después de que pasa ese evento tan importante? Es ahí cuando regresa a como una especie de batalla final, cuando comienza el camino de regreso. Y ahí es cuando existe ya la resurrección como tal. También se le puede decir nueva resurrección, porque ahí es cuando ya es totalmente una persona, cuando ha terminado su viaje. Pero no es el final del viaje, porque queda otro paso, regresar a donde estaba. Pero ya no va a regresar siendo la misma persona. Historias que han aplicado este método, que se puede analizar con este método, hay muchísimas. Por ejemplo, El Señor de los Anillos. Quien hace el viaje del héroe realmente no es Frodo, tampoco es Aragorn, es Sam, el que realiza todo el viaje del héroe. Si analizamos la película, por ejemplo, yo aún no me he atrevido a leer los libros, las obras, pero si analizamos esto, nos vamos a dar cuenta que corresponde a cada una, que Sam atraviesa cada una de estas fases. Y también un ejemplo que me gusta mucho porque no es reciente es la película del Hombre Araña, de Miles Morales, la película animada. Ocurre cada uno de estos pasos. Pero ahí también es una parte que es importante del viaje del héroe. No necesariamente tienen que seguir el orden que, que hay en el diagrama. Puedes cambiar ciertos números, ciertos momentos, para que sea diferente. En el caso de esa película, por ejemplo, el personaje pasa primero al mundo especial. Y entonces es ahí cuando rechaza la llamada y es cuando encuentra al mentor. Eh, Él se brincó varios pasos para pasar al mundo especial. Y eso nos habla de lo flexible que puede ser el viaje del héroe. De la transición que puede ocurrir en cualquier momento. Es importante para no pegarnos a la estructura ya establecida para las historias. Y bueno, hablando de héroes, también noté lo que serían los superhéroes, la definición de estos. Hay una diferencia entre héroes y superhéroes, ya que los superhéroes son más un icono. La definición que yo encontré es que estos reproducen el sistema de valores de la propia sociedad en que somos creados. Su imagen ha cambiado a lo largo de más de 75 años de vida. Continúa personificado de una forma de entender la moral, el valor de la vida humana y la justicia como ente abstracto. A mí me gusta mencionarlo como que los superhéroes son el ideal, pero lo interesante de mencionar la palabra héroe es que nos encontramos ante una situación muy humana. No van a ser perfectos. Por eso es que el concepto de héroe entra dentro de todos. El concepto de héroe en la modernidad se reivindica a través de la figura principal de superhéroe como un ente moralista que intenta propagar el estilo de vida del contexto social en el cual fue instaurado, resaltando la moral como el soporte para la existencia de un equilibrio entre las necesidades internas que posee dicho héroe y las carencias ajenas que permiten un beneficio equitativo. De este modo, el público tiende a identificarse con este popular personaje, ambicionando adquirir en algún momento el afamado símbolo heroico en el cual se encuentra inmerso dicho personaje. Esta es la función de los superhéroes, que las personas traten de imitar lo que ese símbolo representa, el valor moral. Bueno, sabemos que los medios masivos de comunicación sobreexplotan un poco lo que son los superhéroes para que las personas aspiren a ser como ellos, que eh, recreen ese comportamiento, lo reproduzcan. ¿Y por qué a mí me interesó la parte de la transición, de la parte del umbral del viaje del héroe? Es porque dentro de ese momento existe una crisis. Y es ahí cuando lo relaciono un poco con lo que yo pensé sobre si es necesario el padecer alguna enfermedad para tener más inspiración de escribir, o si se requiere de algún evento que nos marque para poder escribir sobre ello, para tener la inspiración, lo cual no es obviamente necesario, no es obligado, pero es en las crisis cuando obtenemos
un, una mayor oportunidad. ¿Por qué? Porque muchas veces las crisis se convierten en oportunidades. La crisis es donde todo se destruye para poder construirse de nuevo. Entonces, de ahí puede nacer perfectamente la inspiración. He notado que crisis es un término que, si bien suele tener una connotación negativa, tiene una carga cultural muy grande, pensar que crisis es algo 100% malo, representa desde el punto de vista etimológico un evento de cambio. Las crisis suponen un punto de inflexión en nuestro devenir vital, un momento en el que es preciso detenerse a reflexionar, a juzgar acerca de cuál será el camino más adecuado, la elección más acertada para continuar dicho camino. Desde cualquier óptica psicológica y o pedagógica, probablemente estaría de acuerdo en que la adolescencia representa un momento crítico en la vida de las personas. Bueno, esa parte está un poco de más para el tema, uh, porque obviamente en la adolescencia sí existen demasiadas crisis, porque la adolescencia en general es el punto de inflexión, pero de eso se tratan las crisis. Las crisis muchas veces significan oportunidades de cambio. Entonces, es lo mismo que el umbral del héroe, porque están cambiando. Es cuando no hay miedo, cuando no hay un momento en el que nos sentimos cómodos. Recordando la película del Hombre Araña, Miles Morales, la cual recomiendo siempre muchísimo, nos hablan toda la película que el personaje debe estar relajado para poder despegarse, desprenderse de los objetos, literalmente, porque ese es su poder. Y cuando lo vemos realizando esa parte importante de la transición, cuando él acepta su destino y lo abraza, que si vemos toda la película nos enseña la forma de ascender que tiene el personaje a convertirse en un superhéroe, y lo hace mediante una caída, un salto de fe. Y en ese momento es cuando la toma nos indica que cuando él salta, los vidrios se despegan. Y esto ocurre porque el personaje no está relajado. El personaje está asustado, pero aún así salta, porque lo requiere, porque necesita cambiar para poder salvar a sus amigos en ese caso. Entonces él está atravesando una crisis y obviamente no está cómodo con eso, pero eso lo hace ascender. Aquí también anoté precisamente de Spider-Man, porque leí una tesis muy completa, le dediqué una lectura muy grande. Uno de los factores que convierten a Spider-Man en un héroe icónico es la normalidad con la que el personaje se enfrenta a múltiples y disparatadas vicitudes en su doble condición de estudiante, fotógrafo y superhéroe. Por eso me gusta hablar de Spider-Man, porque ciertamente representa la normalidad. Para eso fue creado el personaje. En su momento, cuando lo crearon, el personaje, el creador, que es Stan Lee, él dio la idea de aquel personaje y nadie estaba de acuerdo, porque para la época los superhéroes eran normalmente hombres, representados como hombres más mayores de edad, los cuales no tenían problemas, es decir, eran perfectos. Entra dentro de la categoría de la definición que mencioné de los superhéroes. No tenían defectos. Ellos eran algo que representaban valores, que representaban comportamientos. No había fallos. Y los adolescentes, que también anoté la importancia de la adolescencia dentro de las crisis, ocurre mucho. Los adolescentes en esa época no podían ser superhéroes, no había. Solo podían ser los ayudantes de los superhéroes que ya existían. Y cuando Stan Lee presentó la idea de Spider-Man, siendo adolescente, siendo imperfecto, teniendo crisis existenciales o teniendo muchos problemas, obviamente no lo iban a aceptar. Además, lo creo con la idea de ser un insecto. Originalmente no iba a ser araña, iba a ser una mosca. Entonces iba a causar repulsión. Eso fue lo que dijeron. Entonces fue entonces que lo dejaron, después de insistir mucho, lo dejaron publicar una historia sobre dicho personaje en una cadena de cómics, la cual ya está a punto de quebrar.
Entonces no importa que saliera ahí, ya no iba a ser relevante. Pero tuvo un gran éxito por precisamente la normalidad que tiene el personaje, que todos se identificaban con él. Bueno, también me gusta mucho recordar a Stan Lee porque en una de sus entrevistas, la cual es muy famosa, hay muchos clips por todos lados, habla de que no importa qué idea tengas y que todos piensen que es una mala idea, tú tienes que creer en ella, porque es lo que le pasó con el Hombre Araña. Entonces, siempre hablar de héroes es hablar de Spider-Man de cierta forma, porque la palabra héroe se puede aplicar a cualquier persona, y Spider-Man fue hecho con esa idea. Pudo haber sido intencional o no, porque hay aspectos de él que no fueron a propósito, como el hecho de que esté enteramente cubierto, pero les gustó mucho la idea de que estuviera así. Después ya añadieron esa descripción de que se hizo que estuviera enteramente cubierto para que cualquier persona pudiera identificarse con él, porque no hay colores de piel, no hay raza detrás en el personaje, todo está cubierto. Anoté, lo que hace al héroe ser lo que es, no está solamente en unas habilidades fuera de lo común, que también, sino principalmente unas atribuciones más profundas de calado moral y que le acompañarán en sus decisiones en el desempeño de sus tareas. Esas son las cualidades que más interesarán en este análisis, bueno, de la tesis. Cite tal cual. La interpretación filosófica del quehacer del héroe es la cuestión que interesa aquí, no tanto la posesión de unos poderes en concreto. Eso podría ser hasta cierto punto azaroso. Superman no representa un estandarte moral por tener superfuerza o supervelocidad. El interés radica en la moralidad que subyace al personaje. Es decir, Superman no es lo que es solamente por tener poderes, por tener superfuerza o velocidad. El personaje se hizo con una manera de inspirar, de representar paz a través de un símbolo. Además de que, pues, Superman sí es un inmigrante. Si cambiamos el hecho que viene del espacio por cualquier otra cosa que viniera de otro país, la historia se vuelve diferente, pero sigue siendo el mismo concepto. Entonces, el leitmotiv de un profundo y marcado carácter ético que se repite a lo largo de todas las aventuras de Spider-Man es la amarga lección que aprende siendo adolescente, un principio rector que, en el epílogo de su primera aventura, es destacado en la última viñeta con un Spider-Man desolado y abatido. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Esa es la lección más importante y el eje de toda su experiencia vital a lo largo de sus casi 60 años de existencia, al cuales podríamos resumir con el viaje del héroe. En muchas de sus historias Spider-Man atravesó por esas fases. Aquí es cuando otra vez hablo un poco de crisis. La tragedia, que podríamos decir que viene de la crisis, es por tanto un nexo común a la génesis de todos ellos, es decir, de todos los héroes. ¿Qué modelo exacto de tragedia se corresponda con una de sus peripecias? Es lo que intentaremos analizar, bueno, en la continuación. Surge la heroicidad requerida para desempeñar la tarea de entregarse a los demás. El protagonista de la tragedia puede convertirse en héroe por aceptar su destino, por definición inevitable, o por luchar infructuosamente contra él, es decir, contra el destino, en una lucha desigual, precisamente por la inevitabilidad del mismo. Entonces hablamos de que el destino es inevitable cuando creamos nuestro héroe, cuando hablamos en una historia, cuando creamos un héroe para nuestra historia. Aquí ya hay un poco de debate si aplicamos esto para nuestra vida, porque ya va nuestras creencias, creemos en el destino, no creemos en él. Pero ahí tenemos dos ideas para crear historias. Vuelvo a repetirlo, el protagonista de la tragedia puede convertirse en héroe por aceptar su destino o por luchar infructuosamente contra él. Es una gran frase la cual te puede ayudar a crear personajes, historias y saber de qué se va a dedicar a qué se va a dedicar la trama de tu personaje. Si va a aceptar su destino, en el caso de que mencioné de Spider-Man, eso hace. Y bueno, en la película en particular, en otras historias lucha contra él, porque siempre va a ocurrir lo mismo. Siempre va a tener que vivir con la tragedia.
El héroe puede llegar a fracasar en alguna de las pruebas, pero en muchas ocasiones tendrá una segunda oportunidad para redimirse, y el fracaso será solo una lección. Esto, sin embargo, no suele aparecer en la mitología japonesa, la cual sigue una trama mucho más lineal que la occidental. Las pruebas son mucho más difusas y no suele haber segundas oportunidades para aquellos que fracasan. Bueno, esta parte habla un poco de las segundas oportunidades, las cuales, si aplicamos para el viaje del héroe, el diagrama, ciertamente la hay, porque atraviesa por el umbral otra vez. Entonces sí hay una segunda oportunidad. Para la parte de la mitología japonesa es porque me llamó mucho la atención. Quisiera leer un poco de literatura más oriental para saber cómo se representa esto de que no hay segundas oportunidades y que las pruebas son muy difusas. Entonces, por eso a mí me encanta de hablar de los héroes, porque podremos reflexionar al respecto sobre si somos héroes o no lo somos, la cual yo considero personalmente que siempre vamos a ser héroes, siempre vamos a vivir con obstáculos, nos vamos a caer una y otra vez. La importancia de todo esto es como lo mencioné al final, el fracaso es una lección y nosotros podemos aceptar nuestro destino, luchar contra él, pero siempre vamos a estar caminando y avanzando, como el mismo Spider-Man lo hace en muchas ocasiones. Y la idea de los superhéroes me gusta muchísimo, me fascina esa idea. Me fascina analizar a los personajes también, porque cada uno representa algo diferente. En el caso de Spider-Man representa la normalidad, eh, que aunque sea un superhéroe sigue siendo un humano, una persona, tiene problemas, tiene crisis, no siempre va a triunfar, pero lo admiramos porque se sigue levantando, y es lo que hacemos muchas veces las personas. Y superhéroes como Superman, que algunos dirán que ya es algo anticuado, sigue existiendo por una razón, y es que el personaje representa algo. Nosotros los creamos para ser perfectos de cierta forma, pero es para poder inspirarnos. Me gusta tomar la inspiración de estos personajes, que podemos imitar estos comportamientos. Al igual que Spider-Man en esa escena en la cual salta y no está relajado, está muy tenso, se repite en muchas ocasiones de la vida diaria. Las transiciones en la parte del umbral del héroe nos ocurren muy seguido. Cuando cambiamos de trabajo, cuando cambiamos de círculo social, o incluso el cambiar algo tan sencillo como una marca en particular, para algunas personas puede ser muy importante. Entonces nos enfrentamos a esas crisis, al cuales son a veces pequeñas, a veces son grandes, y no me refiero al impacto. Cada persona tiene una crisis distinta y el impacto es distinto, pero algunas duran mucho, otras no duran tanto, ya depende de nosotros. Pero cuando sentimos esta crisis, cuando sentimos que no podemos seguir más, es cuando nos damos cuenta de que hay una oportunidad de que podemos cambiar y podemos mejorar. Porque las tragedias siempre van a existir, pero no son malas. No hay que darle connotación negativa a la parte de las tragedias y las crisis. Son malas en general cuando ocurren, porque depende de la persona, ¿verdad? Lo que puede ocurrir o no. Si se pone en peligro, no lo hace. Pero es el punto de inflexión, es donde podemos partir. Puede ser el comienzo de algo que vamos a crear. Y eso es a lo que se enfrenta el artista constantemente para mí. Se enfrenta constantemente a ese punto de inflexión en el que algo ocurre y lo ve como una tragedia. Entonces vive continuamente tragedias para poder crear, porque tiene que dar ese paso, ese cambio del umbral constantemente. Es cuando llega al pico de su obra y entonces vuelve a bajar, pero vuelve a hacer otra obra y vuelve al pico. Entonces, si me preguntan si los artistas son héroes, sí, lo son. Y todas las personas también. No importa qué obra hagan, no importa si están conscientes de que la crisis es una oportunidad del cambio, porque igual va a combatir.
sobre las limitaciones que tiene, porque no se va a rendir. Por eso es que hay que buscar inspiración siempre, no importa que sean los pequeños actos. Y el viaje del héroe puede a veces representarnos, porque estamos en transición. Y nuestro mentor puede ser un amigo al que le decimos un problema, puede ser algún familiar que nos escucha, o incluso cualquier persona que encontramos y nos saluda y nos da un consejo que nos hace repercusión, que nos hace entrar en ese conectar las cosas. O incluso cuando existen crisis, podemos darnos cuenta o podemos recibir la ayuda de una persona que se dedica precisamente a ayudarnos con las crisis. Y esa es una parte muy bonita, porque ahí vemos a los héroes. Hice una pequeña historia para la parte, para representar todo esto del umbral del héroe y, y la transición, la cual he llamado aspirar a inspirar, el umbral del héroe. Entonces voy a leerla porque me gustó mucho y no quiero que se pierda por ahí. Entonces procederé a leer esto. Aspirar a inspirar, el umbral del héroe. Fue escrita por mí el 6 de octubre del año 2022. Las crisis son momentos de fragilidad, donde existe mucho temor, pero también son el momento perfecto para crear una unión que no suele verse con regularidad. La noche del incendio, yo tenía 6 años. Tomé mis juguetes favoritos y toda mi familia trató de evacuar la zona. Llorando, pensé que todo estaba perdido. Sin embargo, la gente de mi alrededor se veían confiados. Era como si las enormes llamas a la cercanía no fuesen más importantes que sus seres queridos. Pensé en ese entonces que las ignoraban o que eran personas de fuego, y siendo de fuego no podrían quemarse. Solo se hacían más valientes, y por eso solo yo tenía miedo. Más tarde entendí que todos estaban aterrados, pero no dejaban que el abismante torbellino de llamas convertido en miedo frenara su temple y voluntad de acero. Ese día no encontré ninguna distinción. Todos eran una sola fuerza con el mismo objetivo de ayudar, y tomado de la mano de mi madre entre llantos y ceniza, los vi por primera vez. Sí, probablemente mucho antes los vi actuar. Conocía su existencia, pero aquella ocasión sentí su presencia, su aura y su valentía. Aparecieron los bomberos y los paramédicos hicieron acto de presencia. Como una canción que suena en el momento preciso, su actuación terminó por templar aquel sentimiento humano de solidaridad. Ellos realmente estaban hechos de fuego. No dudaban en entrar a las llamas. Sin importar que el mundo se consumiera a su lado, ellos mostraron sonrisas. Cuando fue necesario también fueron directos e implacables por momentos. Mis ojos abandonaron el llanto para llenarse de brillo y admiración por aquella gente. Incluso me subieron a un coche para sacarme a la zona y no dejé de apreciar los uniformes de aquellas personas que se convirtieron en mis héroes. Aun si el fuego era más inmenso e intimidante, la verdadera fuerza estaba en los hombres y mujeres que no tenían miedo en combatirlo. Ese día decidí que me convertiría en uno de ellos. Toda mi vida se centró en ese sueño. Los próximos años iniciando como una llama ardiente que no bajaba de intensidad. Hablaba frente a mis amigos de clase lo increíble que sería poder ayudar a otros, y en ocasiones ellos se emocionaron junto a mí. Veía ese brillo en sus ojos, el mismo brillo que se incendió conmigo en esa ardiente noche, pero en muchas ocasiones, tantas que me costó contarlas, otros niños desviaron la mirada con los hombros encogidos. Traté de convencerlos muchas veces, y otras tantas recibí insultos por molestar, y ese era el mejor de los casos. Es un trabajo demasiado peligroso. Si sabes que la paga es muy mala, eso es para gente sin estudios. Amigos, compañeros, profesores y hasta mi propia familia, incluso mis padres, parecían buscar la forma de desanimarme conforme iba creciendo. De niño era una ilusión y de adulto un sueño sin futuro. Muchas veces traté de luchar contra las presiones, contra sus palabras que en el fondo me herían, pero era difícil. Y entonces, la llama se fue extinguiendo hasta convertirse en brasas. Finalmente, al ser libre de tomar decisiones, contemplé la ventana y reflexioné sobre mi vida haciendo el mejor intento.
Se me ocurrió que podría desafiar todas esas palabras. Y entonces, juntando todo mi valor bien medido, me levanté de mi silla y entonces me convertí en gerente de recursos humanos. No era una mala vida, lo tenía todo menos mi gran sueño. Y es que finalmente todo aquel miedo en forma de frases y palabras influyó en mí. Ya no necesité que alguien estuviera ahí para desanimarme conmigo. Era más que suficiente con mis palabras. Después del incendio, no volví a requerir de esos servicios de emergencia, y creía que era una señal, o que inconscientemente los estaba evitando, pero claramente no podía durar para siempre. Un día común y corriente todo iba como de costumbre al llegar a mi trabajo, pero a los pocos minutos de empezar con la jornada laboral, uno de mis empleados tuvo un accidente con la maquinaria y rápidamente tuve que hacerlo. Llamé a los paramédicos. Arribaron los profesionales y los vi actuar resolviendo la situación con eficacia. Una de las paramédicas lo manejó todo con tranquilidad, pero no era como recordaba a esos héroes. Ella no sonreía para tratar de calmar a los demás, solo actuaba con seriedad y precisión, como si hiciera todo por mero instinto y memoria muscular. Lo subieron y con palabras cortas me comunicó al hospital en el que estaría. Aquel fugaz momento que aceleró mi corazón se sintió como si las brasas se movieran, y una leve llama comenzaba a emerger, pero me impedía un frío remordimiento de terror. Fui a corroborar la situación cuando todo se había calmado. Entre los pasillos fríos del hospital, me encontré a la misma paramédica sentada en un asiento metálico, con la cabeza hundida en sus rodillas. Me sentí como un fanático frente a su artista favorito. Mucho gusto. Yo andaba por aquí y quería agradecerte por ayudar a uno de mis trabajadores. Mencioné nervioso, pero estaba demasiado feliz en el fondo, aunque la mujer solo levantó la mirada y contestó de forma indiferente. Ah, ya, no es nada. Oye, y así por curiosidad, ignoré por completo la idea de que probablemente quería estar sola, y me senté al lado con una sonrisa boba. ¿Cómo le hacen para ser paramédicos? ¿Es un curso, una carrera o cómo? Solo necesitas... No es que le quiera entrar. Está el primo de un amigo que tiene un hijo y le ilusiona mucho. Interrumpí animado para terminar de colmar la paciencia de aquella mujer. No, es un trabajo para cualquiera. ¿Sabes cuánta gente muerta tienes que ver? ¿Sabes cuántos mueren en tus manos? ¿Lo sabes? Por mi experiencia con la gente y por las miradas que nos ganamos de parte de las personas y el personal médico de alrededor, me di cuenta de que sí lo ofendí mucho. Con pena bajé la cabeza y me fui caminando de ahí. El trabajador estaba bien, y como todo un profesional expliqué por qué no debería denunciar a la empresa. Me gané una amenaza de muerte, pero estaba demasiado distraído con la idea de que mi sueño estaba destinado a jamás cumplirse. El miedo era más grande que aquel incendio. Observé el cielo nocturno un buen rato. Pensaba que las brasas finalmente terminarían de convertirse en cenizas. Lamentó lo de antes. La paramédica se paró junto a mi lado mientras me recargaba en un barandal del patio del hospital. No pasa de verdad, solo estaba curioso, contesté con una risa nerviosa. Es un trabajo difícil, llevo un tiempo en esto, y tu entusiasmo me recordó al que yo tenía al principio, dijo con tono agridulce. Uno cambia después de tanto. No creo que cambiar sea malo. Recordé mi sueño y mi trabajo, y me di cuenta de que aquellas palabras no eran para ella. La persona que eres ahora creo que sigue siendo admirable. Entonces puedes decirle al hijo de tu primo, al hijo del primo de tu amigo, que puede entrar cuando esté listo. La mujer colocó una nota con número de teléfono sobre el barandal frente a mí, y lo tomé para verlo de cerca mientras ella se alejaba. A medio camino la detuve y ella se giró. Sus últimas palabras me siguieron guiando hasta el presente. Gracias, dije sonriendo y ella imitó la sonrisa. El mundo siempre podría necesitar más héroes. El mundo es caótico, es injusto y hasta funesto. En aquellos momentos de penumbra es difícil sobrepasar nuestros límites. Un héroe es un ícono con máscara y símbolos, y muchas veces ese traje no nos queda. Nos da miedo no dar el ancho, tenemos miedo. No sabemos si estamos listos, pero aún así saltamos al vacío. Enfrentamos nuestros miedos y nos volvemos héroes para nosotros mismos. Porque necesitamos aspirar a inspirar. Siempre hay alguien después del umbral, una mejor versión de nosotros mismos. En mi caso, me coloqué el traje de bombero. La llama en mí se encendió y me adentré al mundo desconocido para vivir mi sueño. Y hoy, poniéndome el casco, recuerdo siempre aquellas palabras que hoy te cuento. El mundo siempre podría necesitar más héroes.
ese ha sido el final de mi historia de Aspirar e Inspirar, basada en El umbral del héroe de John Campbell. Espero que todo esto que he hablado sobre el viaje del héroe, el cual no fue 100% bien contado, pero bueno, hago mi esfuerzo, te haya servido para construir historias, y si no, igual te haya servido para reflexionar al respecto. Enfoco más este podcast para escritores, pero cualquier persona que esté interesada en crear o en estos temas puede escucharme y puede recordar que no las cosas que están creadas de forma técnica para ciertos métodos como este para artistas, para teatro, para escritura, no siempre se pueden aplicar, o más bien, siempre se pueden aplicar para cosas que van más allá de esto. Porque a final de cuentas el conocimiento, el verdadero conocimiento, es el que nos sirve para nosotros en nuestra vida diaria. Porque y no importa que nos dediquemos, vamos a tener que convivir con eso todos los días. Y vamos a tener que convivir con nosotros mismos. Entonces, ahora si me preguntan si está ligado el tener alguna enfermedad o con algo con, con los escritores o con la manera que tiene que crear, claro que sí tiene que ver. No es obligatorio, pero sí tiene que ver. Incluso todo lo que hacemos en nuestra vida tiene que ver con algo que nos pasó, lo cual no siempre puede ser un momento de tragedia icónico, sino en pequeños fragmentos de momento que nos van sucediendo día con día y no nos damos cuenta. Entonces, eso ha sido todo por el episodio de hoy y el tema. Espero que les haya gustado mucho. Disculpen mis trabas. Eh, Aún me cuesta hablar mucho. Uso este podcast para practicar, particularmente por alguna condición que tengo. Pero espero que tengan un buen día, una buena noche o una buena tarde. Hasta luego.